Seguimos adelante en Tele Buen Día. El problema está en nosotros, decía frecuentemente el ingeniero Juan Carlos Dollenar. A tal punto llegó esta afirmación que escribió un libro, uno de los tantos libros que llevaba este título, aludiendo a esa característica del ser uruguayo que muchas veces nos trae más problemas que satisfacciones. Lo cierto es que fue ahondando en eso, en sus tareas como periodista, como analista político, y llega a este libro que se ha presentado recientemente y que se titula Como el Uruguay no había. De hecho, ya nos está marcando desde el título que hay una sensación de que nos quedamos con aquellas cosas atávicas del gran país que fuimos y ya no. O como dice la canción del tango, el dolor de ya no ser. Bueno, de eso vamos a hablar con el ingeniero Juan Carlos Dollenar, que tuvo una presentación, se lo consultaré ahora en breve, y será apenas un minuto de lo anecdótico, una presentación accidentada. Tal vez ese sea el concepto, porque el doctor Valle polemizó, fiel a su estilo, con el ingeniero Dollenar y se dio este diálogo que causó, si se puede decir, furor en las redes sociales. Compartimos apenas unos segundos de este episodio. Porque después de la presidencia del doctor Lacalle vino la presidencia del doctor Sanguinetti y luego vino la presidencia de Jorge Valle que le ganó a Tabaré Vázquez. Y quiero decirle que si yo los últimos 3 meses hubiera hecho carnaval electoral, el Frente perdía. Pero yo como no hice carnaval electoral, en términos burreros, perdí por el hocico. Y si la elección hubiera sido en noviembre del año anterior, el Frente hubiera sacado arriba del 60%. Y si hubiera sido en noviembre del 2005, el presidente hubiera sido el doctor Larrañaga. Así que mejor Dollenar, nos agradece nuestra presencia y vamos al cóctel. Yo simplemente era una aclaración y no una polémica. No, pero aclare completo. Usted dijo que después del gobierno del doctor Lacalle habíamos desaparecido. Me parece que fue un error histórico grave. No, un golpe mortal, dije, no que hubiera desaparecido. Bueno, después del golpe mortal el tipo se muere. El doctor Valle. Y en este caso No. La envilecieron durante 2 periodos. Pero no vamos a traer esa discusión. Que no es lo que no languidecimos nada. Porque usted dijo en el libro una cosa que yo no le dije. Y ahora se la voy a decir. Usted dijo que el doctor Vázquez había apoyado la solución de la deuda. Y eso es mentira. Usted dijo el Astori y el doctor Vázquez. Es mentira. Fue Astori el que se jugó solo. Mientras que el doctor Vázquez, el momento que estamos haciendo el canje, dijo que teníamos que dar después igual que la Argentina. Así que, y yo me callé la boca, no le hice esa crítica porque voy a hacer otro tipo de análisis. Así que, ¿quiere que diga una cosa? Termine de Dollenar, termine. Me voy a permitir terminar cuando yo quiera. Bueno, y eso generó esta repercusión. Ingeniero, buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar acá. Bueno, en perspectiva, ya mirado este incidente, este episodio, esta anécdota, ¿cómo la califica? Bueno, si hubiera planificado una operación de marketing para vender libros, lo hubiera hecho así, pero no, salió naturalmente. Y seguramente estoy vendiendo libros como nunca vendí los anteriores, gracias a este episodio. Pero obviamente, yo invité a la presentación del libro, mi idea original eran los 3 expresidentes, no el doctor Sanguinetti, que ya había presentado uno de mis libros, bueno, el doctor Valle, el doctor Lacalle y el doctor Vázquez, que no pudo concurrir, y por eso invitamos a Héctor Lescano, ministro y hombre de confianza. Bueno, había que estar en los zapatos de Lacalle o Lescano en ese caso, Vázquez, ¿no? Que estaban... Sí, claro. No, la idea era, o sea, una visión desde los principales dirigentes de los partidos políticos de un libro que lo que hace es presentar una serie de reflexiones y opiniones, porque me gusta opinar, no solo reflexiones, sino que opiniones que, como toda opinión, son polémicas. Yo sabía que obviamente los presentadores iban a polemizar con el libro, porque de eso se trataba el libro. No pretendía presentadores que dijeran, compren el libro que está muy bien, sino que, bueno, dieran sus puntos de vista alternativos. Lo que pasa, bueno, claro, si uno habla de los últimos 25 años, como habla este libro, y de los cambios que se han producido en el Uruguay,
yo diría que este episodio anecdótico del doctor Jorge Valle ilustra muy bien al libro. A ver por qué. Claro, porque el doctor Jorge Valle es un exponente al cual aprecio mucho y colaboré con su gobierno. Fui director de ¿Desde Canal ya? 5 Sí, cuando claro. el doctor Valle era presidente. Pero es un fiel exponente del Uruguay que ya fue, del Uruguay que se terminó, del Uruguay que no vuelve más. Él sigue hablando de carnavales electorales. Y yo diría, bueno, nunca le hubiera ganado, hubiera evitado el triunfo de Tabaré Vázquez con los viejos carnavales electorales, que lo que Valle quiere decir es un derroche de recursos el año de las elecciones, que él no hizo muy bien, y habla muy bien de él, pero que tampoco hubiera evitado algo que era inevitable, que era que la izquierda iba a llegar al gobierno. Claro. Don Llenar, si le parece, vamos precisamente a algunos aspectos que tienen que ver con estos procesos electorales últimos. Pero para dejar cerrado ese capítulo sobre la polémica, usted afirma entonces en el libro que Valle apela al sistema político en su conjunto, y el que no acepta en aquel momento la recomendación es Tabaré Vázquez. ¿Eso quedó claro? Eso quedó claro y tiene razón el doctor Valle. Efectivamente fue así, pero no deja de ser una anécdota. O sea, lo esencial, ¿cuál fue? Que el Partido Nacional y el Partido Colorado se ponen de acuerdo en una salida que la apoya el contador Astori, la apoya el contador Astori, pero que el Frente Amplio se opone en sus votos en el Parlamento, pero después por la vía de los hechos también lo acompaña. O sea, la izquierda en aquel momento, que era la mayoría, el partido mayoritario, ¿no? Había sacado, es decir, no es cierto que Valle le ganó a Vázquez. Valle con los votos, más los votos del Partido Nacional le ganó a Vázquez, pero Vázquez era el hombre más votado. El Frente Amplio pudo haber prendido fuego el campo. No lo hizo. Fue responsable también, fue corresponsable también de una salida que yo diría es ejemplar en el mundo, ¿no? O sea, el Uruguay había caído en un pozo, en una crisis como nunca antes habíamos tenido, y en septiembre del 2003, un año y medio después, estamos saliendo de esa crisis. Claro. Y eso fue porque fue un sistema político maduro. Y yo lo que rescato es eso. Y en ese sistema político maduro también pongo al Frente Amplio y al doctor Vázquez, que después, siendo presidente, mantuvo la política económica de blancos y colorados. Claro. Bueno, digamos que la presentación del libro fue... Como verás, esto es polémico. Si Exacto. Vázquez me oye decir que mantuvo la política económica de blancos y colorados, se enoja. Claro, pero ahí se da una línea de continuidad, sobre todo como política de Estado, supongo, ¿no? Como política de Estado y responsabilidad, ¿no? Eso es bueno, los uruguayos nos distinguimos de otros, y de Argentina, empecemos por ahí. Claro, bueno, decía eso, que la presentación del libro tuvo características de presentación del libro en Argentina, con todo respeto. Bueno, ingeniero, ¿y hoy qué país ve? Porque usted desde el comienzo ha señalado algo que podría llevarnos casi que al pesimismo, es decir, qué pena que perdimos aquel país o que perdimos la oportunidad de continuar con aquel concepto, pero adaptándonos a los tiempos. Este título, ciertamente, a mí me da una sensación de desasosiego, es decir, como el Uruguay no había, bueno, ¿qué perdimos? Claro, porque hay, como el Uruguay no hay, ¿verdad? Esa frase... La frase acuñada hace tantos años. A mediados del siglo, perdón, en la primera mitad del siglo pasado, es una frase muy autocomplaciente, ¿verdad? Es decir, y tenía sus bases, no fue un invento de los uruguayos. ¿Por qué? Porque en aquel momento, si nos comparamos con el resto de Latinoamérica, las diferencias eran abismales. Es más, ni siquiera nos comparábamos con el resto de Latinoamérica. Sí, la Suiza de América. Nos comparábamos con Europa y estamos mejor que muchos países europeos, ¿verdad? A pesar de eso, hay una cosa muy curiosa. Yo me puse a comparar indicadores, los que se pueden comparar, porque en aquel momento no había... Y en realidad el Uruguay de hoy, en la mayoría de los indicadores, está mejor. Tenemos más expectativa de vida, tenemos más producto per cápita, tenemos mejores ingresos, hay más gente que accede a la enseñanza, hay más gente que tiene coberturas de salud, hay menor mortalidad infantil, claro. Hay más pobreza, eso es cierto.
y hay más desigualdad. Eso es cierto. Pobreza y Pero desigualdad. el Uruguay aparentemente está mejor ahora. Estamos llenos de 0 kilómetros, hay 4x4 por todos lados. Antes eran unos cachilos que apenas podían pasar los 40 kilómetros por hora. Sí, de cualquier modo, sobre los índices de pobreza también se ha puesto mucho énfasis por parte de todo el sistema político de que se han alcanzado logros importantes, más allá de que queda un Sin duda. núcleo duro. Pero yo hablo, y sobre el empleo también, yo ¿no? hablo, bueno, perdón. Yo en el libro digo textualmente, cuando Obdulio Varela toma la pelota con las manos, En aquel gesto porque tremendo. habían pitado el final del partido y éramos los campeones del mundo, la desocupación era el 8,7%. Hoy es el 6%. Claro. O sea, entonces, ¿por qué aquel Uruguay es tan esplendoroso y este es tan espantoso? Sí. Yo creo que es más cualitativo que cuantitativo. A ver cómo es eso. O sea, porque en términos generales los uruguayos vivíamos mejor. Primero, esto era una gran aldea, ¿verdad? Es decir, no había estrés cuando uno manejaba un automóvil por las calles de Montevideo. Yo jugaba la pelota en la calle, en Acevedo Díaz y Rivera. Si alguien ubica la esquina, dice, ¿quién puede jugar Ahora ahí. a la pelota en la calle? Impensado. Había barrio, había vida de barrio, había comunicación entre los vecinos. La gente salía y dejaba la puerta de su casa abierta. No había... La delincuencia era puntual. Y eso no es un Algún ejercicio. carterista en el 121. No había más que eso. Juan Carlos, ¿y eso no es un ejercicio de nostalgia de la que tanto se nos acusa? Sin duda, porque ese Uruguay no vuelve. Porque en el mundo, no solo en Uruguay, se produjo una revolución científico-tecnológica impresionante, la más grande de la historia de la humanidad, que cambió totalmente nuestras formas de pensar y nuestros estilos de vida. Yo siempre hago este ejercicio. ¿Ustedes saben que hace 7 años no existía Google? Claro. Y yo pienso, ¿y cómo hacíamos sin Google? No Sí, sí. existía. Y si aplicamos el mismo razonamiento Perdón, para la hace tecnología. 7 años no existía, no hace Claro. 80, hace 7. Entonces, la revolución tecnológica ha sido tan grande, tan rápida, y ha llegado a tanta gente que no es un problema de las formas de generar riqueza o de producir, sino es de la forma de vivir cotidiana de los seres humanos, ¿verdad? Estos teléfonos móviles que ya hablan, que hablan. Sí, sí, claro. O O que aceptan, sí, y cuestiones. que de repente se usan para llamar por teléfono, pero que tienen 1000 usos posibles. Las redes sociales, tenemos que ser conscientes de cómo eso está cambiando la cabeza de la gente. Bueno. Las redes sociales significa una comunicación horizontal donde no hay un centro de decisiones y yo me comunico horizontalmente con quien quiere, donde quiera. Me comunico con el doctor Jorge Valle o con la peluquera que vive en la esquina. Bueno, No sí, importa. ese concepto de nódulos, además, ahora está muy presente en lo que está pasando en Brasil, de hecho, ¿no? Bueno. Esas manifestaciones tremendas. Ahora, antes de ir a eso, que quería también consultarle desde su... Pero digo, esos Sí. cambios, yo lo que digo, Sí. porque me fui por la Sí. rama, te lo sintetizo, esos cambios cambiaron el Uruguay. Este es otro Uruguay, y claro, como Otro vivimos Uruguay, adentro, claro, pero que menos solidario, menos tolerante. Ese es el gran menos en problema. algunas cosas, más en otras. Ajá, Menos, o sea, perdimos valores. eso. Perdimos valores, sin duda, o cambiamos valores, pero los valores de tolerancia, de convivencia pacífica, de respeto, los principios como los principios de autoridad que toda sociedad necesita, no de autoritarismo, de autoridad, todo eso se pierde. ¿Cómo leyó, por ejemplo, para ir también intercalando algunas cuestiones que pueden llegar a ser el reflejo de muchas otras cosas? La suspensión del acto en el Sauce, ¿cómo lo tomó usted? Y bueno, parte de esta nueva sociedad que estamos viviendo, o sea, se suspende el acto según el gobierno, bueno, porque había riesgo de violencia. Sí, según el intendente, ¿no? Cierto, según el intendente, ¿verdad? Había riesgo de violencia, más allá que fuera acertada o desacertada la decisión. Pero los riesgos de violencia están siempre presentes. En un partido de fútbol, a veces le echamos la culpa a las barras bravas. No, es la violencia de la sociedad. En un partido de fútbol, en la puerta de una discoteca, en un festival de rock, donde se junta gente
hay riesgo de violencia. Pero ¿no nos genera un antecedente inquietante como sociedad que se suspenda precisamente el acto que homenajea al mejor de todos? Bueno, sí, claro, es triste. Es triste, esa yo la palabra que usaría, es triste, que nos pasen estas cosas. Y ese es un síntoma desde su punto Y de este vista. es un síntoma. Ustedes mostraban recién en el informativo cómo hay gente que va con un encendedor, nafta, levanta la tapa a un contenedor y le prende fuego. ¿Qué es eso? ¿Qué gana esa persona que le prendió fuego al contenedor? Nada. Eso es vandalismo puro. El gobierno, y los anteriores, y los gobiernos blanco y colorado, tiene un programa, el PIAI, de asentamientos irregulares, donde va y se les pavimentan las calles, se les pone luz eléctrica, saneamiento, se les hacen plazas de deporte, y vienen muchas veces de afuera del barrio y destrozan la plaza de deporte. Sí, sí, con el ánimo de expulsar todo lo institucional, digamos, aquella muestra de institucionalidad. Rebeldía. Ahora, esta es la sociedad posmoderna que entramos a vivir y que tenemos que tener presente, donde además no solo hay individualismo, sino que hay un fuerte corporativismo y enfrentamiento entre sectores sociales muy grande. La sociedad se disgrega, desde mi punto de vista, empieza a disgregarse. Juan Carlos, pasemos un ratito a Brasil. Yo hoy decía en un tuit, es el arriba nervioso y es el medio el que se mueve. El medio que se mueve. Es la clase media. Porque es la más golpeada. Ajá. Acá también, en Uruguay pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Y estos son fenómenos que, por ejemplo, llegaron para quedarse, que también son extrapolables. ¿Un día podemos vivir ese tipo de situaciones? Algunos fenómenos no sería atrevido de mi parte decir se quedan, pueden cambiarse, pueden revertirse. Por lo menos yo digo, empecemos por reconocer que esos fenómenos existen, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que entender que las viejas recetas que fueron exitosas en el pasado no tienen por qué serlo ahora. Que ante los nuevos problemas que tiene la sociedad en su conjunto, las clases dirigentes tienen que saber pensar nuevas soluciones, ¿verdad? Por eso que decía lo del doctor Valle, los carnavales electorales eran antes. Ya un carnaval electoral no evita ni provoca ciertas cosas. Fue una fórmula exitosa del pasado que si la quiero aplicar ahora seguramente fracase. Le pasa a los empresarios, ojo. Yo soy un empresario exitoso, bueno, no yo específicamente, pero un empresario exitoso dice, bueno, yo voy a seguir haciendo lo mismo porque siempre me fue bien haciéndolo de esta manera. Y empieza a darse cuenta que no le está yendo bien. ¿Por qué? Porque esa fórmula ya no camina en este mundo que está viviendo ahora. Bueno, a veces también hay que rediscutir el concepto del éxito, ¿no? Que muchos ahora lo advierten simplemente como un tema económico. Ahora, decía Valle aquí hace algunos días que si todos fuéramos a imitar la austeridad del presidente Mujica, cerrarían fábricas, no habría producción. De acuerdo. Entonces, usted habla también del pobrismo en su libro, ¿no? Lo digo y hablo de ese tema de Mujica. Sí, por eso. Y digo exactamente eso. Digo dos cosas del tema Mujica. Mujica es un hombre hoy con un nivel de credibilidad y de respeto en el mundo que no se imaginan muchos uruguayos. Bueno, es una figura mundial. Un índice interno de popularidad interesante. Bueno, también, pero además es una figura mundial, reconocido mundialmente. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque ahí ocurren dos cosas. O sea, lo que dice Valle es cierto. Si todos fuéramos austeros y no consumiéramos, los sistemas de viviríamos en la pobreza colapsarían, todos. Claro. Y ya hubo una experiencia de 70 años en la Unión Soviética para demostrar que esto es así. Claro, no es que la gente fuera austera, se la obligaba a ser austera, pero no importa, eran todos austeros, entonces el país implosionó y desapareció. Pero por otro lado, los ejemplos de austeridad que pueden dar determinados dirigentes políticos, por ejemplo, el presidente de la República, son buenos para la sociedad. ¿Por qué en el mundo la gente quiere y respeta tanto a Mujica? Y bueno, y porque piensa en Berlusconi, piensa en Sarkozy, piensa en Cristina Fernández, piensa en Hugo Chávez, y dice, pero este hombre es maravilloso, Mujica. Un hombre que vive en una chacra, que dona su sueldo, que dice que pobres son los otros que necesitan mucho, ¿no? Que no tiene una 4x4. Claro.
Entonces, Mujica lo que le da al mundo, y los uruguayos deberíamos respetarlo, eso es un ejemplo de que se puede vivir con lo que uno realmente necesita y quiere tener, pero no hay por qué ir corriendo, que esto nos está pasando a los uruguayos, corriendo atrás del último plasma, del último 0 kilómetro, del último celular, por ejemplo. Celular. Pasa mucho. No hay que enloquecerse. Bueno, a otra escala, por ejemplo, lo del Papa Francisco parece ir en ese sentido, de dar un ejemplo de vida austera, ¿no? De vivir con lo necesario. Bueno, exactamente. Y eso es bueno para el mundo. Bien. Frente a tantos malos ejemplos que nos da el mundo. Bueno, sobre todo también en una iglesia que estaba francamente en crisis, y ¿no? una iglesia que estaba en crisis. O que está y que él trata de resolver. Problemas de credibilidad. Bien, claro. Nos queda apenas un minuto a cuenta de seguir hablando de estos temas que son apasionantes. Y usted hoy instalaba allí una discusión necesaria en la crisis de valores. Uno se pregunta si es una crisis de valores exclusivamente, si no hay también crisis de autoridad. Y cuando hablo de autoridad es la autoridad gubernamental, la que ejerce el Poder Ejecutivo o de pronto la que el docente tiene que impartir en la clase. Exactamente. Empecemos por la autoridad que está más cuestionada, que es la del padre, la del pater family, ¿verdad? O sea, una de las instituciones que está sufriendo una mayor crisis en esta época es la familia. Y ha desaparecido la autoridad paterna y materna. Por culpa, no estoy culpando a los jóvenes, no cometamos ese error. Empecemos por los adultos, que somos los que nos equivocamos. Cuando un adulto quiere emparejarse con su hijo y decir somos iguales, comete un error. Somos amigos. Somos amigos. Sí, está muy bien que sea amigo, pero antes que nada soy tu padre. Y antes que nada hay cosas que son así porque yo digo que son así. Fíjate lo que te digo. Y no pretendo ser autoritario con esto. Es simplemente que hay un intransigente tampoco. No, hay un principio de autoridad y en determinado momento uno puede dialogar con un hijo hasta el infinito. Pero llega un momento que hay que tomar decisiones. La decisión la toma el adulto. Esto se traslada al aula, se traslada al maestro, se traslada al profesor. Es decir, yo cuando iba al liceo hace muchísimos años, también le tiraba una tiza en la espalda al profesor cuando estaba escribiendo en el pizarrón. Ahora, el hombre se daba vuelta y en la calle, en la clase, no volaba una mosca. Ahora no, el hombre se da vuelta y le pegan un tizazo en la frente, sí. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque yo ya no respeto la autoridad de este señor. Y yo ya no respeto la autoridad del médico. Yo cuestiono al médico, el famoso Dios de bata blanca. Sí, sí. Y yo cuestiono a la policía. La policía no tiene autoridad sobre mí. Yo con mis 60 años iba al liceo también. No iba alegre cantando bajo la lluvia. Qué lindo es ir a estudiar. No me gustaba ir al liceo. Pero había dos cosas básicas que yo sabía. Venía de una familia que me había dicho educarse vale, y yo lo creí. Y si no iba, mi padre me daba una paliza como nunca. Y eso era el principio de autoridad. Claro. ¿Usted no está de acuerdo con que se haya suprimido el coscorrón, por ejemplo? ¿No? Para nada, para nada. Cada tanto hay que... O sea que puede ser que acá haya algunas organizaciones que nos estén viendo y digan, este tipo es un troglodita. No, o es un autoritario. No, las sociedades para funcionar organizadamente necesitan de ese principio, necesitan del respeto, ¿verdad? Yo te respeto a ti en tu función y tú me respetás a mí en mi función. Podremos estar ambos equivocados, podrá no gustarme cómo realizás tu función, pero te respeto. Y respeto la propiedad ajena, y respeto un contenedor, y respeto una pared. Y no la pinto. Y bueno, si respeto eso, ¿qué no voy a respetar de que no puedo agredir violentamente a alguien? Bien, Juan Carlos, muchas gracias por estos minutos, seguiremos hablando más adelante, sobre todo ya más en su condición de analista político, que ve una fuerza a la que votó, como el Frente Amplio, que también padece estas crisis fenomenales, ¿no? Porque... de hecho, como ejemplo simplemente, ver que un ministro dice una cosa y el subsecretario trata de enmendarle la plana parece ser uno de los peores síntomas que refleja una circunstancia complicada por lo que está pasando el Frente Amplio. Le estamos transmitiendo a la gente, ¿no? Estamos educando. Un profesor cuando falta clase educa
en falta de responsabilidad. Los partidos políticos cuando hacen estas cosas, que uno a veces se agarra la cabeza... Lo de Daisy con Mujica, por ejemplo, le llamó... Claro, entonces ahí está, y yo pienso, cuidado señores, que la gente los está viendo y escuchando. Y si ve que el presidente de la República dice, esta señora vive tomando copas, O si la señora y dice la lo del señora dice presidente. las malas palabras que dice, siendo diputada Bueno. y exministra, y la gente ve eso, que después ¿qué le vamos a pedir? Bueno, no creo ser tan eficaz como el presidente Valle para promocionar su libro, pero por lo menos lo estoy recomendando muy especialmente porque da gusto. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto, el gusto es mío. El ingeniero Juan Carlos de Llenar estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.